Hola, siguiendo con la serie de videos de la aplicación web de contactos, en el video anterior habíamos realizado algunas modificaciones en el index y en el controller, y también vimos que vamos a estar utilizando un servicio web que nos va a permitir almacenar, recuperar y modificar datos o los datos que ingresemos en nuestro formulario de nuestra aplicación. Y en este video entonces vamos a estar utilizando ya ese servicio web para almacenar los datos que estemos cargando en el formulario. Entonces vamos a proceder a realizar eso. Así había quedado nuestro controlador en el video anterior. Voy a hacer una pequeña modificación acá en el comentario. En vez de guardar le voy a poner evento del formulario. Este evento del formulario es el que se dispara o se ejecuta cuando se hace clic en el botón enviar o guardar del formulario. Está directamente relacionado a hacer clic en un botón del tipo submit. Podemos mirar en nuestro index que aquí abajo, en donde tenemos los botones, estos dos botones, uno es del tipo submit. Este botón, cuando se hace clic, se ejecuta el evento submit de todo el formulario. Y también tenemos este botón que es del tipo reset. Este botón lo que hace es volver a resetear todo el formulario, o sea, todos los campos van a quedar vacíos de nuevo como para ingresar nuevos datos si es que se presiona sobre este botón. Esto se realiza automáticamente. Gracias a HTML5 entonces ya podemos contar con algunas funcionalidades de nuestro formulario, como la de hacer pequeñas validaciones para que no queden campos obligatorios vacíos, por ejemplo. Eso lo hacemos con este atributo required. En el campo teléfono, por ejemplo, tenemos entonces que el teléfono es requerido. También tenemos que el nombre es requerido. Entonces lo que hace HTML5 es cuando se envía el formulario, cuando se da clic en el botón enviar, él verifica que estos dos campos no estén vacíos. Si alguno de ellos está vacío, entonces el formulario no se llega a enviar y emite un error automáticamente el navegador, diciendo que estos dos campos son obligatorios y se necesita llenar antes de enviar. Pasemos de nuevo a nuestro controller. Bueno, ahora que ya sabemos cómo funciona este submit, que se necesita hacer clic en el botón guardar, que es del tipo submit, para que se ejecute este evento. Entonces aquí vamos a necesitar invocar o hacer una llamada a una función que guarde estos datos que se almacenaron en este objeto contacto. Entonces voy a tener que crear una función que va a ser para guardar. Aquí le voy a poner entonces el comentario, este va a ser el método guardar. Voy a crear la función, se va a llamar guardar, va a recibir un parámetro y ese parámetro voy a ponerle contacto. O sea, acá se va a recibir los datos que se le envíe y se va a guardar en esta variable que se llama contacto. Antes de seguir con la implementación de este método guardar, voy a tener que explicar algunos conceptos sobre cómo funciona el método post de jQuery. Para eso vamos a irnos al navegador, a la documentación de jQuery. En la documentación de jQuery, en el apartado de métodos abreviados, hay un método que se llama jQuery.post. Este método sirve para enviar peticiones HTTP a través del método post. Y esta es su síntesis. Necesitamos llamar al método post, pasarle la URL a la que vamos a hacer el envío de la petición. Tenemos que pasarle también los datos. Si existe éxito en la transacción, se ejecuta una función. Y también podemos pasarle los tipos de datos que esperamos recibir del servidor. También podemos ver que podemos pasarle una configuración. Podemos ver ejemplos de este método, cómo se utiliza. Aquí por ejemplo podemos ver que esta era la manera que se utilizaba antes y ahora se puede utilizar de esta manera, donde se le pasa la URL y se ejecuta la función de éxito. Esto entonces hace una petición post y si hay éxito en la transacción, entonces se va a ejecutar esta función de aquí.
Es algo parecido a lo que vamos a realizar en nuestra aplicación web. Pero antes de realizar o escribir el código utilizando este método post, voy a explicar por qué lo vamos a hacer. Para eso tenemos que irnos hasta la página de nuestro servicio web, que es el que vamos a estar utilizando. Este de aquí es la página principal del servicio web que vamos a estar utilizando, que se encuentra en la dirección taller3-api-contacto.herokuapp.com. Si es que miramos entre las características, lo que nosotros queremos hacer ahora mismo en nuestra aplicación es crear un contacto. Entonces vendría a ser esto de aquí lo que nosotros debemos tener en cuenta para crear un contacto. Lo que nos pide nuestra API es, primero, que tenemos que hacer una petición de tipo POST. Por eso vamos a utilizar el método POST de jQuery. Segundo, le tenemos que pasar al método POST la dirección en donde se tiene que enviar los datos. La dirección es esta de aquí. Sería https://taller3-api-contacto.herokuapp.com/contacto y también los datos. Y como dijimos en el video anterior, entonces tenemos esta URL que es la URL base y este de acá sería el access point para enviar los datos. Entonces vamos a copiar todo esto para poder utilizarlo luego. Voy a copiar para luego utilizarlo en nuestro método guardar, que es el que estamos editando para poder guardar nuestros datos. Con esto entonces pasemos de nuevo a nuestro controller. Aquí entonces voy a pegar la URL que había copiado, que es esta, y habíamos dicho que esta parte era la URL base, entonces esa voy a cortar de ahí y voy a crear arriba de todo, voy a crear una constante para esa URL base, porque esa parte no va a cambiar, entonces podemos crear una constante. En JavaScript se crea constante con la palabra reservada const. Luego en mayúscula voy a decirle que este va a ser la URL base y va a ser igual a una string que contenga esa parte de nuestra URL. Ok, entonces ahora si yo quiero llamar a la URL base, basta con llamar a esta constante. Y a partir de ahí solamente será concatenarle a esta constante URL base los access points que necesite. O sea, si necesito usar el access point contacto, sería solamente llamarle a URL base más la palabra contacto entre comillas. Y ahora sí voy a continuar escribiendo el método guardar que tenemos aquí abajo. Lo que va a hacer nuestro método guardar es implementar que el método post que habíamos visto en la documentación de jQuery. Entonces para eso tenemos que llamarle a jQuery y decir llamar a su método post con minúscula. Luego de eso tendríamos que agregar acá entre los paréntesis primeramente la URL como nos muestra en la documentación. Aquí en esta parte de arriba nos muestra la sintaxis que debemos usar, la URL y luego pasarle también los datos. Entonces esta forma es la que vamos a hacer. Primero la URL, luego los datos. Y la URL dijimos que podríamos llamarle a nuestra constante URL base, que está aquí. Y concatenarle esta palabra contacto, que vendría a ser el access point. Esto de aquí entonces va a ser toda nuestra URL. Y luego de eso agregarle los datos. Y los datos están guardados en esta variable que se va a recibir, que se llama contacto. Esto de aquí. Entonces le pasamos la URL y también los datos. Luego de eso vamos a llamarle a la función .done, que es la función que se ejecuta cuando se tiene suceso en la petición, o sea, cuando sale todo bien. Y esta función done ejecuta de nuevo una función que lleva entre sus paréntesis, y esta función a su vez va a recibir la respuesta del servidor. O sea, aquí vamos a recibir la respuesta del servidor. Entonces, si todo salió bien y se guardó el contacto que enviamos, vamos a recibir una respuesta del servidor. Esa respuesta vamos a imprimir por la consola. Entonces aquí le vamos a hacer un console log de la respuesta. Así vamos a ver qué es lo que el servidor responde. Y en caso de que algo falle, entonces se va a ejecutar la función file. Y esta función a su vez va a ejecutar una función anónima que va a recibir entre sus parámetros un error. Y también este error que se recibe entre los parámetros vamos a imprimir por la consola para ver el error. Pues aquí vamos a imprimir de nuevo el error.
Esta sería entonces la implementación del método POST de jQuery, utilizando nuestra URL base con el access point de contacto para el método POST. Le pasamos también los datos. Si todo va bien, se ejecuta esta función que recibe la respuesta del servidor. Imprimimos la respuesta del servidor por consola. Y si algo falla, recibimos el error e imprimimos por consola el error para ver el error exactamente y poder tratar. Esto todo vamos a guardar. Y acá arriba, en donde estamos imprimiendo el contacto, en vez de imprimir el contacto, le vamos a pasar a esta función. Entonces acá sería guardar. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando se envíe el formulario, recuperamos todo lo que se ingresaron en los campos del formulario, se guardan en estas variables. Con estas variables se construye el objeto contacto, luego se le llama al método o a la función guardar, se le pasa ese objeto contacto al método guardar. Con ese objeto contacto que recibe el método guardar, se le envía a nuestro servidor, y si todo sale bien, entonces hacemos esto, y si algo sale mal, entonces hacemos esto. Se guarda todo y vamos a hacer una prueba ahora en nuestro formulario. Una vez que abrimos el formulario, vamos a actualizar para tener los últimos cambios. Vamos a ingresar unos datos de prueba. Le voy a poner Juan Pérez. Su número de teléfono va a ser 0961 1234 correo electrónico juan.perez@mail.com y su dirección va a ser Uruguay. Guardamos esto y abrimos la consola para ver la respuesta del servidor. Esperamos un rato y acá podemos ver que recibimos un objeto. Esta viene a ser la respuesta de nuestro servidor. En este objeto podemos ver que recibimos un contacto. Ese contacto está activo. Su dirección es Uruguay, su email es este, el nombre es Juan Pérez y su teléfono. Y también podemos ver que ya nos dio un ID. Este es el ID que nuestra base de datos le está asignando a este contacto. Ahora, una aclaración. Cuando ustedes vayan a hacer este ejemplo, ingresen otros datos, porque si ingresan el mismo dato, puede ser que tengan un error. Voy a volver a enviar este formulario a ver si es que obtenemos aquí un error entonces. Y este error lo que nos muestra es lo siguiente. En esta parte está imprimiendo el objeto que se recibe del servidor, o sea, el error. Y acá tenemos una respuesta en formato de JSON, que viene a ser el error que recibimos. Y dentro del error otra vez tenemos un mensaje. Y este mensaje lo que nos dice es que hay un error de validación de nuestro contacto, en donde dice que el teléfono debe ser único. Así también el email debe ser único. Entonces por esta razón le voy a pedir que ustedes ingresen otros correos electrónicos y otro email para que hagan sus pruebas. En cualquier caso, si reciben un error, tienen que leer el error que le está pasando al servidor para poder detectar qué es lo que exactamente tienen que cambiar. Bueno, entonces voy a hacer otra prueba con otros datos. Como le dije, el botón cancelar hace que el formulario se resete. Aquí voy a ingresar otros datos, por ejemplo Luis López, su número de teléfono 0987 123321, su correo electrónico luis@mail.com. Ingreso su dirección, vamos a decir que va a estar en Salto y guardamos. Y como ven aquí, entonces el contacto Luis López fue guardado con éxito en nuestro servidor y hasta se le asignó ya un ID. Entonces con esto podemos ver que nuestro servicio web está funcionando y también nuestro método guardar está accediendo correctamente a nuestro servicio web, que está enviando todos estos datos a través de una petición POST. Bueno, y con esto entonces concluimos el video de hoy. En el próximo video vamos a estar viendo cómo vamos a hacer para recuperar todos los datos que ya están guardados y cargar esos datos en la tabla de consulta, en esta parte de acá. Entonces vamos a hacer para que todos los datos que ya están guardados se carguen todos en esta tabla. Entonces esto fue todo por ahora. Hasta el siguiente video.